Muy buenos días a todos. Espero que Cecilia nos esté acompañando. No la veo, pero si está, quisiera saludarle especialmente a usted, padre, por estar con nosotros y permitirnos compartir todas estas experiencias que tenemos acerca de la historia de la patria y de la importancia de lo que pudiera ser el arte del buen gobierno. Bueno, am, nuestra sociedad santanderista se ha dedicado al estudio de la historia del país hace 200 años y eso es un muy laudable esfuerzo. Sin embargo, es conveniente en este momento continuar la tarea que llevó a cabo Francisco de Paula Santander con su análisis como estudiante de lo que sucedía en el mundo, con sus estudios de leyes y sobre todo con la problemática que tenía el gobierno para ser realmente un gobierno correspondiente a las necesidades del país. En el año de 1995 se fundó una empresa que se dedicó pues a analizar qué había pasado con el país en el siglo XX y por qué Colombia estaba en una situación supremamente complicada a todo nivel económico y social. A raíz de eso se hizo un trabajo en el cual yo participé, que se llamó Colombia en el siglo XXI, tratando de analizar primero la situación del país y cómo había llegado a esa situación y buscar las fórmulas de encontrar para mejorar la situación de Colombia. Eso se llamó Colombia en el siglo XXI y está disponible, estará disponible para ustedes. Bueno, el asunto que nos une hoy es el socialismo revolucionario del siglo XXI. El análisis no es del siglo XXI realmente, sino comienza y lo quiero orientar desde el punto de vista histórico, comenzando con la historia del socialismo durante el siglo XX. Entonces, la primera cosa que nos salta a la vista es Karl Marx y Lenin, eh, con Engels, quien primero que todo, Marx estudió el conflicto de la clase contra los ricos capitalistas, contra la propiedad privada de los medios de producción y fábricas, tierras y la dictadura del proletariado. Y Lenin avanzó sobre el marxismo con su insistencia en revolucionarios profesionales que dirigieran la clase trabajadora para llevar a cabo la revolución socialista, la erradicación de la clase burguesa y el establecimiento de la dictadura del proletariado transicional hacia el comunismo. ¿Okay? La dictadura de Stalin abarcó desde la década de 1920 hasta su muerte en 1953. Fue un periodo caracterizado por el gobierno autoritario y represivo de Joseph Stalin en la Unión Soviética. Durante su mandato, Stalin consolidó su poder y llevó a cabo diversas políticas que tuvieron un profundo impacto en la sociedad soviética y en la historia mundial. El derrocamiento del capitalismo y su reemplazo por el socialismo con el objetivo final de restaurar el comunismo fue la base. Si su capitalismo se basa en riqueza, el socialismo debería acabar con ese estímulo. Si el capitalismo se basa en la demanda del mercado, el socialismo tenía que depender de la planificación estatal. Si el capitalismo tenía propiedad privada, el socialismo tendría colectivismo. Si el capitalismo tenía representantes burgueses, el socialismo tendría el poder del pueblo. Marx estaba convencido de que tras la abundancia colectiva, el pueblo lograría la utópica libertad común. Primero, nacionalización forzada
de las industrias. Stalin promovió una rápida industrialización mediante la planificación centralizada, enfatizando la producción de bienes pesados y la eliminación de la dependencia de importaciones. Segundo, represión política y purgas. Durante la era de Stalin hubo una represión sistemática de cualquier forma de oposición política. Se llevaron a cabo purgas en el Partido Comunista y en el ejército, con miles de personas acusadas de traición o desviación ideológica. Esto llevó a la eliminación física o el encarcelamiento de una gran amplia gama de personas, incluidos intelectuales, disidentes políticos, líderes militares y miembros del partido. Tercero, el culto a la personalidad. Stalin promovió un culto a su personalidad, presentándose como el líder infalible y carismático de la Unión Soviética. Se promovió su imagen y se difundió propaganda masiva para exaltar su papel como líder y guía del pueblo soviético. Gulags y represión de disidentes. Se estableció un extenso sistema de campos de trabajo forzado conocidos como gulags, donde se enviaba a aquellos considerados enemigos del régimen. Millones de personas fueron enviadas a estos campos, donde sufrieron condiciones extremadamente difíciles y a menudo mortales. Quinto, impacto económico y social. A pesar de la industrialización y los avances en armamento militar alcanzados bajo el gobierno de Stalin, estas políticas tuvieron un alto costo humano y social. La colectivización forzada, las purgas y la represión política dejaron un legado de sufrimiento, miedo y retraso económico de la población. Hacia 1930 no se había superado el nivel previo de la Primera Guerra de 1913. Al final de los años 20 solo se había logrado colectivizar el 1% de la tierra agrícola. Para consumar la política socialista, entonces Stalin inició políticas totalmente coercitivas de colectivización agrícola, la policía secreta, las milicias despiadadas, la confiscación de tierras, el destierro de opositores a gulags y la creación de granjas colectivas conocidas como koljoses. Esta política esclavizó a unos 100 millones de campesinos y las cuotas forzosas provocaron desnutriciones masivas, la muerte de entre 5 y 7 millones de campesinos y una hambruna que cubrió a 50 a 70 millones de súbditos. Con la hambruna en Ucrania fallecieron uno tras otro pueblos enteros. En Georgia pereció un tercio de la población cosaca, nómada, pero ahora por fuerza sedentaria. Entre 1936 y 38 comienza el Gran Terror, la purga de 300 o 400 de los militares cercanos y la confesión forzada de crímenes políticos por todo aquel servidor sospechoso, con el resultado de al menos 830,000 muertos y un par de millones arrestados y enviados a gulags de trabajos forzados. Buscaba reemplazarlos con jóvenes campesinos e hijos de trabajadores serviles. Es importante tener en cuenta que la dictadura de Stalin es un tema controvertido que ha generado diferentes interpretaciones y debates históricos. Si bien algunos han defendido su liderazgo y sus políticas como necesarias para la transformación de la sociedad soviética en una potencia mundial, otros han condenado las violaciones a los derechos humanos y la represión sistemática llevada a cabo durante su mandato. Un personaje que ha estudiado a fondo toda la vida de Stalin es Stephen Kotkin, que se lo recomiendo y posteriormente les puedo enviar un link para analizar pues todo el detalle que él ha hecho que cubre 3 libros completos. Bueno, tras la cortina de hierro pasamos a los países del este europeo. La cortina de hierro representa, obviamente, como todos sabemos, la división entre el bloque del este y el bloque del oeste de los países europeos. Como resultado del acuerdo logrado por Joseph Stalin con Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt en Yalta al final de la Segunda Guerra Mundial, a la Unión Soviética se le permitió extender su influencia socialista sobre Europa Oriental, estableciendo regímenes comunistas autoritarios en Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria y Alemania Oriental.
Se inició con la represión de las libertades políticas y civiles. Se estableció un sistema de economía planificada y se aislaron los países del mundo occidental. La cortina de hierro cayó, puesto que comenzó a debilitarse en la década de los 80, cuando se produjo el fracaso del sistema socialista en Europa Oriental. La apertura política en la Unión Soviética bajo Mikhail Gorbachev y las demandas de libertad y democracia en los países del bloque del Este llevaron a la caída del muro de Berlín en 1989 y al colapso del comunismo en Europa Oriental en los años siguientes. La cortina de hierro fue, en resumen, la división política, ideológica y militar entre Europa Occidental y Europa Oriental durante la Guerra Fría. Esta división presentó la separación entre el bloque del este comunista y el bloque del oeste capitalista y tuvo un profundo impacto en la política y la vida de las personas en ambos lados de la cortina. Inoperancia del modelo socialista de gobierno. Para resumir, el libro La crise des économies socialistes de Vladimir Andreev, escrito en 1993, efectuó un análisis profundo de la evolución de la crisis de las economías socialistas en cada uno de los países de la URSS a partir de los años 50, analizando el ritmo de crecimiento económico, las variaciones de precios, la evolución del empleo, de la mano de obra, los déficits de los gobiernos y el endeudamiento de los mismos. Prudentemente revisó variables estructurales como el ritmo de la productividad, efectividad del capital invertido, rentabilidad financiera, distorsiones sectoriales, el surgimiento de tensiones e incremento en los conflictos sociales y como resultado descubrió una imagen fehaciente de la inoperancia del modelo socialista de gobierno. La economía marxista-leninista debería resolver 4 problemas: la penuria y la acumulación de riqueza, la distribución de los recursos naturales, la distribución de los recursos de producción y la regulación de la economía por medio de la planificación central. Desafortunadamente, el proyecto marxista nunca fue mucho más que una crítica al capitalismo. De hecho, las obras de Marx y Lenin son pobres en cuanto al funcionamiento de la economía socialista, esencialmente la abundancia material de todos como vía al comunismo. En la época de la transición para llegar al comunismo, el Estado sería una dictadura revolucionaria del proletariado, cuyo plan de acción incluiría centralizar todos los instrumentos de producción en manos del Estado, abolir la propiedad privada de las tierras y de las herencias, crecer la participación del sector público y centralizar el crédito en una banca estatal central. El proyecto de planeación nacional de Engels contemplaba el apoderamiento de los medios de producción para emplearlos según el plan del gobierno central. El ahorro pertenecería a la sociedad, no al individuo. Por tanto, debía ser trasladado al Estado. Toda la riqueza, en esencia, debería corresponder y estar en el Estado mismo. Ni Marx ni Engels ofrecieron una teoría económica aplicable. Más aún, los preceptos del marxismo no son capaces de comprender la realidad económica del socialismo, ni ofrecieron una guía alguna para la gestión macro ni microeconómica. Resumiendo, orienta el gran esfuerzo hacia la expropiación, estatización y centralización de la economía, dejando un vacío enorme que incluyó la triste naturaleza humana, cuya obvia debilidad es su fácil corrupción. El proceso de crisis de las economías socialistas del Este comienza a partir de 1970. El primer defecto visible fue la disminución generalizada de las tasas de crecimiento económico, paralelamente marcada desde 1976 a 78, quinquenio tras quinquenio. Una recesión generalizada que portó los gérmenes de una crisis social, de una gran penuria cuya causa se originó en el agotamiento de las fuentes de crecimiento, característica desafortunada de las economías socialistas. El decrecimiento de los factores de producción, trabajo, capital y recursos naturales sin mejora en la productividad. El primer factor llegó a su límite por el empleo general de la mano de obra disponible, hombres y mujeres dentro de ese estímulo burocrático al esfuerzo personal y al rendimiento de la población, cuyo resultado fue decrecimiento acumulado. Por su parte,
Al no existir beneficios empresariales, las empresas se dedicaron a utilizar hasta su agotamiento maquinaria y equipo cada vez más obsoleto, sin contar con la inversión necesaria para renovarlo. Sobrevino la descapitalización del aparato productivo y la desmejora en la productividad laboral, contrariamente a lo que ocurre en un modelo económico de crecimiento generativo de utilidades. Finalmente, la ineficiencia en el uso de recursos energéticos, gas, carbón, petróleo, con índices de consumo por unidad de producción 50% mayores a la de los países industrializados de Occidente y una elasticidad del consumo 2 veces mayor que ayudaron al agotamiento del modelo de crecimiento extensivo y la penuria generalizada. Las economías socialistas, el sistema socialista mismo, entró en crisis en los años 70. La pérdida en la productividad del capital origina la crisis durante ese primer quinquenio planificado, cuando decrece considerablemente cada año en todos los países socialistas. Se dejó de innovar y declinó la capacidad tecnológica. Esta inoperatividad de la planeación y programación central creó una penuria creciente, acompañada de inflación y la pérdida de poder adquisitivo salarial de la gente, fenómeno denominado peruninflación. Como bola de nieve se corre la montaña abajo, que corre la montaña abajo, los gobiernos fueron acumulando déficits presupuestales cada vez mayores, en una creciente deuda externa que explotaría en una fenomenal quiebra de los gobiernos. El punto final a esta la puso la desmejora en las balanzas de pagos y la escasez crítica de divisas frente a un endeudamiento internacional de los gobiernos que había crecido exponencialmente. Las tentativas de Luz Crenier salir de la crisis fueron infructuosas. Despido de los funcionarios más corruptos, fusión de ciertos ministerios, grandes proyectos, reducción de costos, disciplina laboral que concluyó el apretón del cinturón salarial y una campaña campal contra el alcoholismo. El cúmulo de recesión, inflación, restricción externa, insatisfacción social, corrupción, incluyendo hurtos cuantiosos en las empresas estatales e inhabilidad para resolver la crisis, de hecho, para gobernar, culmina en la catástrofe económica plurinacional del sistema socialista en Europa del Este y la Unión Soviética. A Mikhail Gorbachev nos recibe el peor diagnóstico de la historia de la URSS, la gravísima crisis estructural, económica, social y moral. Dentro de este desorden habían proliferado los monopolios administrados como vía para el enriquecimiento rápido de los privilegiados del régimen. No menos importante, múltiples economías subterráneas paralelas se desarrollaron manejadas por mafias indómitas. La perestroika, transición radical hacia una economía de tipo capitalista, y el glasnost, transparencia de la información y la política, fueron el comienzo de un camino poco fácil hacia un modelo macroeconómico de tipo intensivo que habría comprobado ser el más eficaz sistema para crear riqueza. Única salida posible a la pérdida de confianza de la población y la pérdida de la fe en el sistema por parte de los dirigentes. El marxismo autocrático perdió toda credibilidad y de por sí entró también en crisis con la muerte del sistema económico que había sostenido y por el éxito logrado por el capitalismo social de Occidente. De la noche a la mañana, en diciembre de 1991, Gorbachev se convierte en la figura de mayor importancia histórica para la humanidad. Súbitamente, para la gente de la calle, el socialismo había muerto. Con su muerte, la cortina de humo que fue el antagonismo hacia el capitalismo y el supuesto imperialismo occidental también. En realidad, el socialismo agonizó durante 20 años hasta que bruscamente expiró. De la teoría marxista no se pudo obtener explicación teórica alguna. La teoría marxista fundamental identificó al socialismo como un sistema económico cuyas propiedades fueron el inverso exacto de las imperfecciones e incoherencias de la economía de mercado de capitales. Para los economistas liberales, el socialismo fue una economía sin mercado y sin moneda. Desde los mecanismos de distribución de los recursos y de la riqueza se centralizaron el gobierno a través de un sistema de planificación nacional que suplantaba las relaciones horizontales económicas y contractuales de las empresas por una relación vertical de gobierno a súbditos. Asimismo, el socialismo consistió en la burocratización del manejo administrativo de la nación, con una fuerte dosis de dogmatismo ideológico,
donde no hubo lugar a derechos humanos ni libertades, pero sí a una permanente humillación e irrespeto por el derecho a la vida de los súbditos esclavizados. A finales de los años 80, antes de que se desencadenara la crisis en los países del este, no menos de 30 países llevaban una economía socialista. La distribución de recursos naturales, los recursos de producción en manos del gobierno y la regulación de la economía por medio de planificación central llevó a la penuria del pueblo y la acumulación de riqueza de sus gobernantes. Pasamos entonces a analizar el socialismo de Mao Zedong en la China. El comunismo en China, bajo el liderazgo de Mao Zedong, tuvo un impacto significativo en la historia del país. Mao fue el guerrillero líder del Partido Comunista de China desde su fundación en 1949 hasta su muerte en 1976. La toma del poder por Mao en 1949. Después de que el Ejército Nacional Revolucionario Comunista de China tomara el poder en el 49, este se incorporó al Ejército Nacionalista Chino. El Ejército Nacional Revolucionario entró a formar parte del Ejército Nacionalista Chino. Se creó la República Soviética China con Mao Zedong como presidente del Partido Único Leninista. Hubo un éxodo de ricos chinos y miembros de la élite hacia otros países. Esta migración fue impulsada por diversas razones, incluyendo preocupaciones sobre la redistribución de la riqueza, la nacionalización de la industria y la propiedad privada, así como el cambio ideológico y político del país. Algunos aspectos relacionados con el éxito de los ricos chinos después de la toma del poder por Mao fueron: primero, confiscación de las propiedades y nacionalización de la industria. Con la llegada del Partido Comunista al poder, se implementaron políticas de nacionalización de la industria y la confiscación de propiedades privadas. Las empresas y los activos de la élite económica fueron transferidos al control estatal. Esto generó obvias preocupaciones entre los ricos chinos sobre la pérdida de su riqueza y el poder económico. Segundo, expropiaciones. El gobierno del Partido Comunista, el objetivo fue reducir la desigualdad social y promover la igualdad de ingresos. Esto incluía medidas de redistribución de la riqueza que afectaban directamente a los ricos y a la élite económica. Ante estas perspectivas, muchos de ellos decidieron emigrar para proteger sus activos y mantener su estatus. La implantación del comunismo representaba un cambio radical en la política y la sociedad china. Aquellos que tenían afinidades políticas o económicas con el antiguo régimen o que tenían vínculos con la cultura y el sistema de valores anteriores se sintieron amenazados por la nueva orientación política o se vieron amenazados. Muchos de ellos optaron por abandonar el país en busca de estabilidad política y paz económica. Migraron hacia Hong Kong, Taiwán y otros países. Muchos de los ricos chinos y miembros de la élite que emigraron lo hicieron hacia Hong Kong y Taiwán, que en ese momento no estaban bajo el control del Partido Comunista. Estos lugares ofrecían un entorno político y económico más favorable para sus intereses. Además, algunos optaron por emigrar a países como Estados Unidos y Canadá en busca de oportunidades económicas y libertad política. Es importante tener en cuenta que no todos los ricos chinos abandonaron el país después de la toma del poder por Mao. Algunos decidieron quedarse y adaptarse a las nuevas políticas y condiciones. Otros fueron perseguidos o enfrentaron dificultades económicas durante la Revolución Cultural y otros periodos tumultuosos de la historia de la China. Transformaciones radicales. Durante el periodo de Mao, la China experimentó una serie de transformaciones radicales en la sociedad y la economía, con el objetivo de establecer una sociedad socialista y construir el socialismo chino. Mao promovió una serie de políticas y campañas que buscaban consolidar el poder del Partido Comunista y llevar a cabo una revolución socialista. Una de las primeras y más importantes medidas tomadas bajo el gobierno de Mao fue la reforma agraria, que tuvo lugar en la década de los 50. Esta reforma buscaba redistribuir la riqueza de los terratenientes y entregársela a los campesinos pobres. Se estimaba
Se estima que millones de personas fueron afectadas por esta reforma y muchos terratenientes fueron perseguidos o ejecutados. Otra campaña importante fue el Gran Salto Adelante, que tuvo como lugar, que tuvo lugar entre 1958 y 1961. Disculpen. Ok, ve, bueno. ¿Ustedes me están viendo? Sí, Bueno. Otra campaña importante fue el Gran Salto Adelante, que tuvo lugar entre 1958 y 1961. Esta campaña buscaba acelerar el desarrollo económico y transformar China en una sociedad agraria, de una sociedad agraria a una sociedad industrializada. Sin embargo, el gran salto adelante resultó en una serie de políticas fallidas, incluyendo la colectivización forzada de la agricultura y la creación de comunas populares. Estas políticas llevaron a una disminución de la producción agrícola, hambrunas masivas y la muerte de millones de personas. Esos millones se pueden haber llegado entre 30 a 60 millones de personas. Esa fue la magnitud de ese cambio estructural que conllevó toda clase de violencia contra los terratenientes y los agricultores de la época que querían continuar siendo independientes. Posteriormente, durante la década de los 60, hubo lugar a la revolución cultural. Esta fue una campaña política y social destinada a eliminar los supuestos elementos burgueses y restauracionistas dentro del Partido Comunista y la sociedad china en general. La revolución cultural provocó un caos generalizado en China con persecuciones políticas, violencia y un deterioro en la educación y la economía. Aunque el régimen de Mao implementó políticas y campañas que resultaron en la muerte y el sufrimiento de millones de personas, también es importante destacar que su liderazgo también trajo cambios significativos en China. Bajo su gobierno se logró una mayor igualdad de género, se mejoraron los niveles de alfabetización y se llevó a cabo la modernización en alguna forma de infraestructura y la industria. En resumen, el comunismo en China bajo Mao Zedong estuvo marcado por una serie de políticas y campañas radicales que fueron consecuencias tanto positivas como negativas. Su liderazgo dejó un legado complejo y controvertido en la historia de China. Pasemos a analizar entonces en detalle un poco la reforma agraria china. La reforma agraria china se llevó a cabo bajo el liderazgo de Mao Zedong en la década del 50. Fue una política que buscaba redistribuir entonces la tierra que los terratenientes tenían y entregársela a los campesinos pobres con el objetivo de eliminar las desigualdades sociales y establecer una base sólida para la construcción del socialismo. Los pasos principales que se siguieron para la implementación de esta reforma agraria en la China fueron identificación de los terratenientes. Se llevó un proceso de identificación de cada terrateniente y las personas que poseían grandes extensiones de tierra. Estos terratenientes fueron generalmente propietarios de la tierra y empleaban a campesinos como trabajadores agrícolas. Segundo, la creación de cooperativas agrícolas. Se alentó a los campesinos a formar cooperativas agrícolas donde varias familias unían sus tierras y recursos para trabajar unidos. Estas cooperativas permitían una mayor eficiencia en la producción agrícola y proporcionar una base para la posterior redistribución de la tierra. Tercero, expropiación de tierras. Una vez identificados los terratenientes, se procedía a la expropiación de sus tierras. Estas tierras se redistribuirían entre los campesinos pobres que recibirían parcelas de tierra para trabajar y cultivar colectivamente. Se eliminaron los privilegios de clase. Además de la redistribución de la tierra, se buscaba eliminar los privilegios y la influencia de los terratenientes. Se llevó a cabo una campaña de movilización y educación política para concientizar a los campesinos sobre los derechos y fomentar la solidaridad entre ellos. Luego, la socialización de los medios de producción. Esto implicaba compartir las herramientas, equipos y recursos entre los miembros de la cooperativa. Es importante destacar que la reforma agraria fue un proceso complejo que varió en diferentes regiones de la China. La implementación fue generalmente violenta,
con enfrentamientos entre campesinos y terratenientes, y se produjeron muchas ejecuciones y represiones. El cooperativismo agrícola en China, como parte de la implementación de la reforma agraria y las políticas comunistas bajo Mao Zedong, tuvo una serie de resultados negativos, aunque el cooperativismo agrícola tenía como objetivo principal mejorar las condiciones de los campesinos y aumentar la producción agrícola. Su implementación y funcionamiento encontró desafíos significativos, lo que llevó a consecuencias supremamente adversas. A continuación se presentan algunos de los resultados negativos asociados al cooperativismo agrícola en China. Primero, pérdida de incentivos y motivación. Al fusionar las tierras y los recursos de los campesinos en cooperativas, algunos agricultores perdieron su sentido de propiedad y control sobre sus propias tierras. Esto llevó a la disminución de los incentivos individuales para trabajar duro y aumentar la producción, ya que los beneficios se repartirían con los que menos tenían interés de trabajar. Como resultado, algunos campesinos perdieron la motivación para invertir en mejoras agrícolas y aumentar la productividad. Segundo, reducción de la productividad. La falta de incentivos individuales y acción colectiva a veces llevaron a una reducción de la eficiencia y la productividad agrícola. La toma de decisiones colectiva y la falta de conocimientos especializados en la administración agrícola a menudo resultaron en malas decisiones y prácticas agrícolas ineficientes. Esto llevó a una disminución en la producción de alimentos y a la escasez de los mismos. Burocratización y corrupción. Con el tiempo, las cooperativas agrícolas se volvieron más burocráticas, con la intervención y control del gobierno en las actividades agrícolas. La falta de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de cooperativas propició la corrupción y el abuso de poder. La distribución de recursos y beneficios a menudo no fue equitativa, lo que generaba descontento y desconfianza entre los campesinos. Resistencia. A falta de apoyo, los campesinos se mostraron reacios a unirse a las cooperativas agrícolas y perdieron la confianza en el sistema. La resistencia a la colectivización forzada y la pérdida de autonomía generaron tensiones y conflictos en las comunidades rurales. La falta de apoyo adecuado al gobierno y los problemas de implementación contribuyeron a la disfuncionalidad y el fracaso de una gran parte de las cooperativas. En general, los problemas asociados al cooperativismo agrícola contribuyeron a las dificultades económicas y sociales que enfrentó China durante el periodo de Mao. El gran salto adelante. Durante el gran salto adelante, entre 1958 y 61, se llevó a cabo una campaña impulsada por Mao Zedong en China, implementando una serie de políticas y medidas que buscaban acelerar la industrialización y el desarrollo económico del país. Sin embargo, estas políticas tuvieron graves consecuencias negativas y el gran salto adelante se convirtió en uno de los episodios más problemáticos de la historia de China. A continuación se detallan algunos de los sucesos más relevantes durante el Gran Salto Chino. Colectivización agrícola. Se impulsó la formación de comunas populares en las zonas rurales. Implicaría la colectivización formada de la agricultura, donde los campesinos se veían obligados a trabajar en comunas y compartir sus tierras, herramientas y recursos. Tuvo como objetivo aumentar la producción agrícola y liberar fuerza del trabajo para la industrialización. La gran comuna, como parte de la colectivización, consistía en que los campesinos vivieran y trabajaran en comunas colectivas, compartiendo sus viviendas y propiedades personales. Esta medida buscaba fomentar la igualdad y la cooperación, pero tuvo un impacto negativo en la vida y la autonomía de los campesinos, generando tensiones, peleas y resentimientos. Producción de acero. Durante el gran salto adelante, se establecieron objetivos de producción extremadamente altos para el acero y otros productos industriales. Se alentaba a las comunas y fábricas a producir más allá de sus capacidades reales, lo que llevó a informes y cifras infladas. Esta obsesión por alcanzar las metas de producción a cualquier costo condujo a una serie de problemas, incluyendo la desviación de recursos de la agricultura, la falta de atención a la calidad y el desperdicio de recursos. Como consecuencia, la obsesión por la producción industrial y la colectivización agrícola tuvieron un impacto devastador en la agricultura y la producción de alimentos. La falta de enfoque en la producción agrícola, la mala gestión de los recursos y las políticas inapropiadas llevaron a una grave crisis alimentaria. Las comunas se vieron obligadas a entregar la mayoría de sus alimentos al Estado, lo que dejó a los campesinos sin suficiente comida y condujo a una hambruna masiva que se estima mató
a entre 30 y 45 millones de personas debido a la hambruna durante el gran salto adelante. 30 a 45 millones de personas. En resumen, el gran salto adelante en China resultó en una serie de políticas y acciones desastrosas que llevaron a una grave hambruna, una crisis alimentaria y un deterioro económico. Fue un periodo caracterizado por la falta de planificación adecuada, la sobreproducción exagerada y la pérdida de enfoque en la producción agrícola, y el desinterés total en el individuo y en la familia. Luego vino la revolución cultural. Esta tomó lugar en China entre el 1966 y 76, liderada por Mao Zedong. Fue una campaña masiva y radical que tuvo un impacto profundo en la sociedad, la política y la cultura del país. La revolución cultural tuvo como objetivo purificar el socialismo chino de supuestos elementos burgueses y restauracionistas, así como fortalecer el control del Partido Comunista sobre la sociedad. A continuación, algunos de los principales sucesos durante ese periodo. Primero, movilización de las milicias. Mao Zedong llamó a las masas, especialmente a los jóvenes conocidos como guardias rojos, a rebelarse contra aquellos que consideraba representantes de la vieja cultura y el revisionismo. Las universidades y escuelas fueron cerradas y se formaron grupos de estudiantes y trabajadores que realizaban redadas y persecuciones contra figuras intelectuales, líderes políticos y cualquier persona percibida como, como eh, peligro al culto de la personalidad de Mao. Durante la Revolución Cultural, Mao Zedong fue elevado a un estatus de culto. Su pensamiento y sus consignas se convirtieron en la guía ideológica de la época. Cualquier crítica hacia él era considerada un crimen. Los guardias rojos y otros seguidores de Mao llevaban un libro rojo que recitaban y recitaban sus citas como actos de lealtad a Mao. La persecución y la purga de figuras políticas. Durante la Revolución Cultural, líderes y funcionarios considerados contrarrevolucionarios o enemigos del socialismo fueron perseguidos y purgados. Algo similar a lo que ocurrió pues, durante la época de Stalin en Rusia. Esto incluía a muchos miembros del Partido Comunista de China, incluyendo altos cargos como el Liu Shaoqi y Deng Xiaoping, que fueron destituidos de sus puestos y sometidos a humillaciones públicas. La destrucción de la cultura y el patrimonio histórico. Se llevaron a cabo ataques y descripción de sitios y objetivos considerados símbolos de la vieja cultura y el feudalismo. Templos, pagodas, obras de arte, estatuas y antigüedades fueron vandalizados y destruidos. Se impulsó una campaña de limpieza cultural para eliminar cualquier influencia considerada no revolucionaria. Violencia y caos general. La revolución cultural desencadenó una ola de violencia en todo el país. Los enfrentamientos y luchas internas entre diferentes facciones y grupos resultaron en violencia física, torturas y ejecuciones. Las relaciones sociales se vieron fracturadas y muchas personas fueron sometidas a humillaciones y sufrimientos. Fin de la revolución cultural y sus consecuencias. Después de la muerte de Mao Zedong en 1976, la revolución cultural llegó a su fin. En resumen, la revolución cultural en China fue un periodo de intensa movilización política y social que resultó en violencia, persecuciones y la destrucción de la cultura y del patrimonio. Tuvo un impacto significativo en la sociedad china y generó divisiones y traumas que aún resuenan en la memoria colectiva del país. Post-mortem. Después de la muerte de Mao y la ascensión de Deng Xiaoping al poder, se llevó a cabo una reevaluación crítica del salto adelante y se implementaron reformas para cambiar el ritmo económico y político del país. Entre tanto, quisiera hacer una retrospección a lo que fueron las guardias rojas o guardias de la revolución en China. Durante la Revolución Cultural de China surgieron las Guardias Rojas, también conocidas como Guardias de la Revolución. Estos grupos estaban compuestos principalmente por jóvenes estudiantes y trabajadores leales a Mao Zedong y sus ideales revolucionarios. A continuación, más información sobre las Guardias Rojas. Formación y objetivo. Las Guardias Rojas se movilizaron por Mao en 1966 para llevar a cabo la Revolución Cultural. Su objetivo principal era eliminar a todo aquel que consideraban contrarrevolucionario o enemigo del socialismo.
especialmente aquellos que representaban la vieja cultura y el revisionismo dentro del Partido Comunista y la sociedad en general. Las Guardias Rojas eran fervientes seguidores de Mao. Se consideraban sus defensores y protectores. Adoptaron el pensamiento y las consignas de Mao como su guía ideológica y llevaban consigo el librito rojo de Mao, recitando sus citas y consignas como actos de lealtad. Acciones violentas. Las Guardias Rojas realizaron una serie de actividades y acciones para cumplir su objetivo de purgar a los elementos contrarrevolucionarios y afectar la sociedad. Llevaron a cabo redadas, persecuciones, humillaciones públicas contra figuras públicas e intelectuales, líderes y cualquier persona percibida como contraria a la revolución. Estas acciones a menudo involucraban violencia física, torturas y ejecuciones. División interna. A medida que las Guardias Rojas se expandieron y ganaron influencia, surgieron divisiones y luchas internas entre diferentes facciones. Las rivalidades y los conflictos entre las distintas Guardias Rojas llevaron a enfrentamientos violentos y caos generalizado. A medida que la revolución cultural llegaba a su fin, vino su desmantelamiento y las políticas de Mao fueron revaluadas después de su muerte en 1976. Las Guardias Rojas fueron desmanteladas y desmovilizadas. El Partido Comunista consideró que las acciones violentas y los excesos de las Guardias Rojas fueron errores y condenó sus actividades. Bueno, socialismo marxista-leninismo en Cuba. Fidel Castro fue un líder carismático y visionario que buscó implementar el ideal marxista-leninista en Cuba a lo largo de su mandato. Manejó su visión ideológica a través de diversas medidas y políticas que reflejaron los principios del socialismo y el comunismo. Primero, nacionalización de las industrias. Castro llevó a cabo una amplia nacionalización de las industrias en Cuba, tomando el control estatal de sectores clave como la agricultura, la banca, la minería y la producción de petróleo. Esta medida buscaba eliminar la propiedad privada de los medios de producción y establecer un control estatal del gobierno central sobre la economía. Colectivización de la agricultura. Como parte de la visión colectivista, Castro promovió la creación de granjas estatales y cooperativas agrícolas. Estas iniciativas, igual que en China, tenían como objetivo de redistribuir la tierra de manera más equitativa y fomentar la producción colectiva en lugar de la producción por propiedad y gestión individual de las tierras. Planificación centralizada de la economía. Castro implementó un sistema de planificación centralizado en el cual el Estado tomaba las decisiones claves sobre la asignación de recursos, la producción y la distribución de bienes y servicios. Esto se alineaba con los principios del marxismo-leninismo, que consideraba al Estado como el actor central en la economía. Reducción de la desigualdad social. El régimen de Castro se comprometió a abordar las desigualdades sociales existentes en Cuba. Se implementaron políticas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los sectores más pobres de la sociedad, como programas de vivienda, educación y educación médica gratuitas y accesibles. Movilización política y participación popular. Castro promovió la participación política y la movilización popular como parte de su visión de un Estado socialista. Se fomentaron las organizaciones de masas, como los comités de defensa de la revolución, que buscaban involucrar a la población en la toma de decisiones y en la defensa de los principios revolucionarios. Control político y represión. Para mantener el control sobre la sociedad cubana, el régimen de Castro ejerció un fuerte control político, limitando la libertad de expresión, reprimiendo la disidencia política y persiguiendo a aquellos considerados opositores al régimen. Estas medidas autoritarias fueron justificadas desde la perspectiva del leninismo marxista como necesarias para proteger la revolución y evitar la influencia contrarrevolucionaria. En resumen, Fidel Castro implementó su ideal marxista-leninista en Cuba a través de la nacionalización de industrias, la colectivización de la agricultura, la planificación centralizada de la economía, la reducción de la desigualdad social, la movilización política y la represión política. Estas medidas fueron reflejando su visión de una sociedad socialista y comunista, en la que el Estado tenía un papel central en la vida económica y política de Cuba. Durante el régimen castrista se estableció una milicia conocida como las milicias de tropas territoriales o milicias nacionales revolucionarias territoriales.
Estas milicias se encargaban de mantener el control y la vigilancia interna en las diferentes regiones de Cuba, especialmente en lo que respecta a la represión de la oposición política, el poder a través de las milicias fuertes. Las milicias cubanas operaban de varias maneras en contra de los opositores del régimen. Vigilancia y denuncias. Tenían la tarea de vigilar a la población y denunciar cualquier actividad opositora. Fomentaba la colaboración de los ciudadanos para informar sobre cualquier actividad considerada contrarrevolucionaria. Represión y detenciones. Las milicias participaban en operativos de represión contra opositores políticos. Esto incluía arrestos, detenciones arbitrarias y allanamientos de viviendas de personas consideradas sospechosas de actividades contrarrevolucionarias. Juicios sumarios. Las milicias a menudo estaban involucradas en los juicios sumarios de opositores políticos. Estos juicios carecían de garantías legales y procesales adecuadas y generalmente resultaban en cadenas y en condenas y sentencias severas, inclusive en fusilamientos. Actos de intimidación y violencia. Las milicias también participaron en actos de intimidación y violencia física contra los opositores. Estos actos pueden incluir golpizas, amenazas y acciones violentas para silenciar o eliminar los críticos del régimen. Es importante tener en cuenta que las operaciones y acciones de las milicias cubanas en contra de los opositores políticos estuvieron respaldadas y coordinadas por el Estado y las autoridades gubernamentales. Las milicias actuaban como una extensión del aparato de seguridad del régimen, implementando medidas para reprimir y controlar la disidencia política. Participación de Cuba en el fomento de revoluciones. Durante el régimen castrista, Cuba desempeñó un papel activo en el fomento de revoluciones y movimientos de liberación nacional en África y América Latina. El gobierno cubano, bajo el liderazgo de Fidel Castro, buscó difundir su ideología y apoyar a aquellos considerados como luchadores contra el imperialismo y la opresión capitalista. En África, apoyó la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Cuba apoyó activamente a los movimientos anti-apartheid en Sudáfrica, proporcionando entrenamiento militar y asistencia logística a grupos como el Congreso Nacional Africano, el Congreso Panafricano, y además Cuba envió tropas para participar en la lucha contra el régimen segregacionista. Intervención en Angola. Cuba desempeñó un papel destacado en la Guerra Civil de Angola entre el 75 y el 2002. Apoyó el Movimiento Popular de Liberación de Angola, MPLA, en su lucha contra otros grupos rebeldes respaldados por Sudáfrica y Estados Unidos. La intervención militar cubana fue fundamental para el éxito del MPLA y la independencia de Angola. Apoyó a otros movimientos de liberación. Cuba brindó asistencia militar, médica y educativa a diversos movimientos de liberación en África, incluidos Mozambique, Guinea-Bissau, Etiopía y Namibia. También participó en misiones de paz y ayuda humanitaria en el continente. En América Latina, apoyó la revolución sandinista en Nicaragua. Activamente apoyó al Frente Sandinista de Liberación Nacional en su lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza. Proporcionó asesoramiento militar, entrenamiento y recursos a los sandinistas durante su proceso revolucionario. Influencia en el movimiento guerrillero. Desempeñó Cuba un papel inspirador para diversos grupos guerrilleros y movimientos revolucionarios en América Latina. El régimen castrista fue visto como un ejemplo de resistencia y lucha contra el imperialismo yanqui, lo que influyó en la formación y estrategia de grupos como el Ejército de Liberación Nacional en Colombia y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru en Perú. Cuba colaboró con los movimientos de liberación y revolución, proporcionando apoyo logístico, entrenamiento militar y asistencia ideológica. El objetivo ha sido promover una agenda antiimperialista y socialista en la lucha por la emancipación y la justicia social en estas regiones. Cuba ha sido acusada de intervenir en las elecciones de asuntos políticos tanto en Chile como en Colombia. Durante la extensión e impacto de su involucramiento han sido temas de debate y controversia. Un resumen de aquellas acusaciones. Chile. Durante la presidencia de Salvador Allende, del 70 al 73 en Chile, Cuba expresó su apoyo al gobierno socialista. Si bien se han formulado acusaciones de que Cuba intervino en las elecciones chilenas al proporcionar apoyo financiero e ideológico al gobierno de Allende, la medida de la intervención directa cubana en las elecciones chilenas es objeto de debate. Estados Unidos y otros críticos acusaron a Cuba de interferir, pero hay evidencia
concreta, limitada, de una intervención sustancial. Colombia. Cuba ha sido acusada de apoyar a grupos guerrilleros de izquierda en Colombia, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Cuba ha brindado un espacio para las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y estos grupos guerrilleros, albergando conversaciones destinadas a resolver el conflicto armado. Sin embargo, la extensión de la participación de Cuba en las elecciones colombianas o los intentos de influir en los resultados electorales está por terminar de ser documentada. Resultados económicos del socialismo en Cuba. El ingreso per cápita en Cuba ha experimentado fluctuaciones significativas desde 1960 debido a una serie de factores económicos y políticos. A continuación, una descripción general de su evolución. Década de 1960. Durante los primeros años del régimen castrista, Cuba experimentó un aumento en el ingreso per cápita, debido en parte a las reformas sociales implementadas por el gobierno, como la expansión de la educación y la atención médica gratuita que mejoró las condiciones de vida de la población. Embargo estadounidense y la caída de la Unión Soviética. A partir de la década del 90, la economía cubana enfrentó una grave crisis tras el colapso de la Unión Soviética, que había sido su principal aliado y de ayuda económica. Además, el embargo económico y comercial impuesto por Estados Unidos agravó más la situación. Durante la década del 90 se presentó el periodo especial llamado así en Cuba, pues experimentó una seria recesión económica conocida como el periodo especial. El ingreso per cápita se redujo significativamente, incrementando la pobreza y debido a la escasez de alimentos, la falta de recursos y la crisis en los sectores claves de la economía. A partir del año 2000, el gobierno cubano introdujo gradualmente reformas económicas para estimular el crecimiento y mejorar la vida de la población. Se permitió la apertura a inversiones extranjeras, el establecimiento de pequeñas empresas privadas y se implementaron cambios en la agricultura y el turismo. Cuba ha enfrentado diferentes desafíos relacionados con el cumplimiento de su deuda a lo largo de su historia. A continuación, se detallan algunos aspectos relevantes. Incumplimiento de la deuda externa en la década de los 80. Durante la década de los 80, Cuba se encontraba en una difícil situación económica debido a la caída de los precios del azúcar, su principal exportación y la falta de acceso a los mercados financieros internacionales. Como resultado, el país enfrentó dificultades para cumplir con sus obligaciones de deuda externa, especialmente con los acreedores comerciales. Reestructuró la deuda en la década de 1990. Durante el periodo especial tras la caída de la Unión Soviética, Cuba realizó esfuerzos para reestructurar su deuda externa y buscar alivio. Se llevaron a cabo negociaciones con algunos acreedores y se lograron acuerdos de canje y programación de la deuda, así como la condonación parcial de algunas obligaciones. Perdón. Ok. Negociaciones de reestructuración en la década de 2010. A partir de la década de 2010, Cuba ha estado involucrada en negociaciones para reestructurar su deuda con diferentes acreedores. Estas negociaciones han buscado mejorar los términos de pago y lograr acuerdos más favorables para el país. Han incluido el canje de la deuda por inversiones y el establecimiento de mecanismos de refinanciamiento. Ha logrado afortunadamente la condonación de una gran parte de la deuda extranjera de China con China, México, de Cuba con China, México, el Club de París y Vietnam por muchos miles y miles de millones de dólares. Reformas post-Fidel Castro. En 1910, Fidel Castro se dio al interés reformista de Raúl Castro y admitió que el modelo cubano, basado en el antiguo sistema marxista-leninista soviético, no era sostenible. Los hermanos promovieron el desarrollo de una variante cooperativa al socialismo en la cual el gobierno juega una parte menos importante y permitieron la formación de cooperativas privadas desde los trabajadores. Asimismo, la creación de empresas de empleo privado personal. Cuba ha implementado estas medidas para promover una apertura económica gradual y reformas en su modelo socialista hacia un capitalismo social. Estas reformas buscan revitalizar la economía, atraer inversión extranjera, fomentar el emprendimiento y mejorar las condiciones de vida de la población.
A continuación se describen algunos aspectos clave de la reciente apertura económica en Cuba. Sector privado y emprendimiento. En el 2011, con ayuda del Brookings Institute, se introdujo The New Cuban Economy, permitiendo un mayor desarrollo del sector privado en Cuba. Se ha flexibilizado la regulación para permitir la creación de pequeñas y medianas empresas privadas en sectores como la gastronomía, el transporte, el hospedaje y otros servicios personales. Esto ha generado un aumento en la actividad emprendedora y una mayor diversificación económica. 400.000 cubanos se registraron muy pronto para convertirse ellos en emprendedores. Se han logrado mayores facultades a los gobiernos locales y a las empresas para tomar decisiones en materia de producción y comercialización. Una nueva política bancaria permite el crédito a emprendedores particulares y a campesinos. Cuba, inversión extranjera. Cuba ha buscado atraer inversión extranjera directa en sectores claves como el turismo, la energía, la industria, la agricultura y las telecomunicaciones. Se han creado zonas económicas especiales para promover la inversión extranjera y se han implementado incentivos fiscales y facilidades para los inversores. Ampliación del sector turístico. Cuba ha apostado por la expansión del sector turístico como una fuente importante de ingresos y desarrollo económico. Se han impulsado proyectos de construcción de hoteles, se han mejorado las infraestructuras turísticas y se han flexibilizado las restricciones para la entrada y salida de turistas. Reformas monetarias y financieras. Cuba ha llevado a cabo reformas monetarias y financieras para unificar su sistema de moneda dual, peso cubano y peso convertible. Además, se han implementado cambios para mejorar la eficiencia del sistema bancario y facilitar las transacciones económicas. Si bien la apertura económica en China ha generado cambios significativos, aún existen desafíos y limitaciones en el proceso de reforma. El país enfrenta la necesidad de equilibrar la apertura económica con la preservación de su modelo socialista y los valores de justicia social. En efecto, la desigualdad de los ingresos de la población menos favorecida sigue empeorando en las últimas décadas. El 95% de los afrocubanos, por ejemplo, son los más pobres del país, con ingresos menores a $3.000 anuales. La implementación de las reformas y su impacto en la economía y la sociedad cubana siguen estando limitadas por el apego al ideal revolucionario. No obstante, en el 2019 se aprobó una nueva constitución que da derecho a la propiedad privada y mayor acceso al libre mercado. El gobierno cubano está activo buscando posibilidad de nueva inversión extranjera. Bueno, con esta nota sobre Cuba, pues llegamos a la parte final que está en manos de ustedes para que nos comuniquemos cuál es su impresión de cuál es lo que se aprende de toda esta experiencia del siglo XX con el socialismo. Muchas gracias. Doctor Camilo, muchas gracias a usted por su intervención. Creo, antes de que cerremos y que lleguemos a esa cuarta parte de que usted nos acaba de hablar, tal vez podría preguntar a los que están participando si tienen algún comentario o alguna pregunta que hacerle que les permita clarificar cualquier duda o cualquier opinión que quieran tener, sea sobre el fracaso del socialismo en Cuba o en China, o también en Cuba, en Rusia, China y Cuba. De manera que te agradezco, pero doy la palabra a aquellos que tal vez quieran intervenir, si tienen la bondad de pedir la palabra. Todos como que parece que estuvieron de acuerdo con todo lo que se dijo. Pero doña Inés quiere hablar. Doña Inés, el micrófono no está prendido. Doña Inés, prende el micrófono. Ya. Bueno, sí, ya. Eh, bueno, yo quiero felicitar al expositor, a Camilo Santander, por esa magnífica conferencia llevada por las diferentes manifestaciones del socialismo. Sin embargo, anoto algo. Mm, Hay interpretaciones, hay realidades diferentes.
se presentó una sola, y una sola, dada como decir, el tenor del discurso, como lo que es, no, en la historia de las sociedades y la historia de la humanidad se presentan y todos sabemos que hay interpretaciones diferentes. Yo estuve estudiando en Francia en los años 70. Era pues un periodo de la Revolución China importante y también de la rusa, etcétera, etcétera. Y hubo interpretaciones, así como las del libro que él acaba de citar, que tiene 3 o 4 volúmenes. También hubo otros intelectuales que analizaron esos desarrollos. Además, el socialismo quiso cambiar una realidad que sí era muy unificada por diferentes formas de representación, como es el capitalismo y después capital financiero, y hay que reconocerle, un esfuerzo por tratar de cambiar esa realidad. Existen también estadísticas diferentes y por lo menos hubo muchos intelectuales en Francia y en Europa que no estuvieron de acuerdo con la interpretación del capital financiero. Entonces, por otra parte, hay algo que llama la atención: el desarrollo en la Unión Soviética de las ciencias. Uno, es eso de las ciencias solamente se desarrollan cuando hay una escuela primaria fortalecida y todo el sistema está concatenado a realizar eso. Las ciencias no surgen por generación espontánea. ¿Por qué Rusia en los años 70 y por qué desarrolló tanto sus conocimientos en física para poner un Sputnik, por así decirlo, en la Luna? Y su fortalecimiento de las ciencias. También se puede decir del fortalecimiento de las ciencias en China. Y China mandaba miles de estudiantes a hacer doctorado en los años, por lo menos hasta los años, hasta la década de los años 2000, a los Estados Unidos. Y la mayoría de esos doctorandos regresaban a China. Entonces, y China es un país que nosotros sabemos, hay que ver nomás lo que es la arquitectura, lo que es esa visibilidad de todos esos puentes y esas ciudades. Entonces, mm, en un sistema que está cambiando y en un sistema que tiene también una propaganda occidental eh, eh, muy reforzada y muy inteligentemente hecha, son esfuerzos, yo diría que habría que interpretarlo como esfuerzos por por cambiar una realidad que, como el expositor mismo lo reconoce, en algunos aspectos hubo transformación, pero fue apabullante de todo lo que no sirvió y de todo lo que no sirvió cuando quedan las ciencias y las artes por fuera. Y para los países, eso de ciencias, artes, las industrias no surgen tampoco por generación espontánea. Entonces, yo quería hacer esta intervención en el sentido de que el estudio, y basado en el autor que nos presentó, es un estudio muy importante, pero falta el otro contexto, porque hay contextos. En la historia lo que hay es contextos y transiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Inés. Antes de que el doctor Camilo quiera decir algo, le daría yo la palabra al doctor Armando Martínez, que está pidiendo la palabra. Doctor Armando. Gracias, padre Diego. Pues todo lo que el historiador puede ofrecer a sus colegas es una interpretación. Y lo que Camilo nos ha ofrecido es una interpretación de amplio vuelo, porque nos ha mostrado
muchísimas experiencias en media hora. Y por eso yo quiero felicitar a Camilo por ese esfuerzo de mostrarnos una interpretación tan vasta en tan corto tiempo. Ahora, como se trata de una interpretación en la cual él tiene todo el derecho, pues es obvio que existen otras miles de interpretaciones. Y las interpretaciones no solamente las hacen historiadores, sino las hacen los mismos políticos que revisan la historia de sus propios países. Y pongo dos ejemplos. Es muy famosa una anécdota falsa sobre Zhou Enlai, el gran político que acompañó a Mao Zedong cuando el presidente de los Estados Unidos fue por primera vez a una visita de Estado a China. Y en una cena de las dos delegaciones, parece que alguien le preguntó a Zhou Enlai qué opinaba de la Revolución Francesa. Y quien preguntaba quería decir la Revolución de 1789. Y él contestó algo así como, disculpe, es muy pronto para hacer un juicio. Y todos pensaron que eso era un ejemplo de la prudencia de los chinos al hacer balances históricos. Pero posteriormente, el traductor norteamericano del presidente de los Estados Unidos aclaró que no se trataba de eso, sino de una confusión. Lo que Xu entendió es que le estaban preguntando por la Revolución Francesa de 1968. Es decir, ya estábamos a 5 años de lo que hubiera ocurrido, entonces él dijo lo que cualquier persona prudente hubiera dicho. Apenas han pasado 5 años, es muy temprano para hacer un juicio de qué significa la revuelta francesa del año 68. El segundo ejemplo que quiero ponerles es la intervención del presidente Putin de hace 3 semanas en televisión, en la cual él improvisó un relato histórico de Rusia. Y fue muy interesante esa improvisación ante los televidentes rusos, que según la traducción que nos hizo una extraordinaria traductora catalana, indirecto de esta entrevista, Putin dijo lo siguiente: yo tengo que quejarme de la puñalada en la espalda que le acaban de dar al pueblo ruso el grupo Wagner, que había sido contratado por el Estado ruso para que los ayudara en la guerra contra Ucrania. Eso fue una puñalada en la espalda, lo que nos acaban de hacer el grupo Wagner. Pero agregó lo siguiente, dijo: a mí no me van a hacer más puñaladas en la espalda, como la que nos hicieron los bolcheviques en 1917. Y ofreció una interpretación muy novedosa de un dirigente ruso. A diferencia de lo que los comunistas colombianos han sostenido, basados en el Manifiesto Comunista del 48, de que la lucha, la historia de todas las sociedades modernas es la historia de la lucha de clases, en las cuales una clase tiene que oprimir a la otra, porque es una lucha de clases. Putin dijo: 1917, estábamos en Primera Guerra Mundial, teníamos todas las tropas en el frente y pudimos haber ganado la Primera Guerra Mundial, pero la perdimos. Y la perdimos porque un grupo de aventureros políticos miserables nos dieron una puñalada en la espalda, dividieron el ejército ruso, crearon la división en el pueblo ruso. Y esos políticos bolcheviques con la puñalada en la espalda nos hicieron perder la guerra. Pues yo quedé sorprendido porque es la primera vez que un político ruso revisa la historia y nos dice que lo que hicieron los bolcheviques de Lenin y de Stalin fue una gigantesca equivocación. Y Putin lo hace desde una nueva perspectiva, que es la perspectiva nacionalista. Vista desde el nacionalismo, lo que ocurrió en 1917 fue una puñalada de unos políticos contra el pueblo ruso en guerra. Visto desde los comunistas, es decir, de la idea de que todo es una lucha de clases, pues fue un triunfo y por lo tanto el pueblo ruso tuvo que poner 25 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial y miles de muertos de los que Camilo nos dio una ilustración. Esto era para decirles que pues Camilo tiene todo el derecho a ofrecernos su interpretación, porque a la larga todo lo que los historiadores hacemos
no es más que una interpretación, porque la historia es una representación que nos hacemos, las mejores fuentes disponibles de lo que aconteció, y obviamente tendrá que estar revisada muchas veces. Eso incluye a nuestra propia historia. Muchas gracias, doctor Armando. Si alguna otra persona desea intervenir, no veo que haya petición de mano. Doctor Camilo, ¿usted considera que o quiere todavía hacer alguna interpretación, alguna idea de exponerla? Sí, tratar de resumir, digamos, sintetizar la historia de todo el siglo pasado, eh, y evitar entrar en el siglo XX, como hizo Inés. Pues sí, evidentemente ha habido, por ejemplo, en la China un cambio total. En Cuba ha habido un cambio total. En Rusia propio hubo un cambio grandísimo, porque se dieron cuenta de que el sistema socialista como tal, diseñado por Marx, ¿no? Y con las represiones diseñadas por Lenin, no son conducentes. Entonces se ha liberado, se ha buscado motivar a la gente, se ha buscado ser más humanista. Esto llevó a Rusia, a la Rusia que yo visité hace unos años, eh, pues ser algo mucho más amable de lo que pudo haber sido en la época de nuestro querido, o no querido, sino conocido Stalin por sus brutalidades. En todo caso, pues de lo que uno se da cuenta, primero, tal vez resumiendo, lo más importante es que el socialismo como tal fue supremamente fatal para mucha gente. Mucha gente murió en Cuba, mucha gente fue asesinada en Cuba, mucha gente murió en la China, mucha gente fue asesinada en Cuba, mucha represión a toda la gente en Cuba, en China, en Rusia. Mucha gente murió, y esos son gobiernos que uno podría catalogar no, no solo autocráticos, sino bestiales, bestiales que a la postre pues pasan a la historia, pero dejan un legado y una estela. Entonces de esa estela debemos aprender. Ahora, ¿qué saco yo de todo lo que he analizado? Yo saco de hecho que, digamos, para llegar a tomarse el poder y mantenerse el poder, ellos han venido aplicando como una forma sistemática para tomarse el poder, para mantenerse en el poder y para manejar la sociedad como ellos quieren. Es que el manejo por unos pocos sin control conlleva a la corrupción y a los excesos. Entonces, quisiera resumir, digamos, por ejemplo, eh, ciertos aspectos de lo que ha sucedido en todos estos procesos. Primero, la forma de tomarse el poder total de cada nación a como dé lugar. No importa cómo, pero se logró, por ejemplo, por el lado militar. Ahora lo están, como por ejemplo en Colombia, no pudieron tomarse el poder por el lado militar, entonces se han tomado el poder por el lado de la propia democracia, unificando el mando y tratando de comenzar a eliminar los contrapesos que pueda tener un gobierno autocrático, eh, leninista y marxista. Bueno, entonces mantenerse en el poder es el siguiente paso. ¿Cómo asegurarse de los resultados, de que puedan mantenerse ellos en el poder, asegurando, por ejemplo, los resultados electorales futuros? Aplicar, además, comenzar a aplicar métodos coercitivos para el control absoluto e intolerante de la población, el uso de la fuerza, como por ejemplo hemos visto en Cuba,
hemos visto en la China, hemos visto en Rusia, hemos visto en Venezuela. Anihilar a los opositores. Bueno, antes de terminar con Venezuela, yo entiendo que más de 35 protestantes, y no quiero decir protestantes religiosos, sino que protestan contra el régimen, han sido asesinados. Anihilación de los opositores intelectuales encarcelados sin recurso legal. Imposibilitar a los candidatos que puedan hacerles oposición, como el caso persistente en Venezuela y ahora muy real. Dividir empoderamiento políticamente sectores de la población, empoderando a sectores de la población. Bueno, segundo, uh, al apoderarse del poder, los gobiernos tuvieron que buscar obtener todos los recursos posibles, nacionalizando, apropiándose de la riqueza del país y de los medios de producción de riqueza. Bueno, atacar al sector productivo privado para tener el absoluto control de los medios de vida de la población, crear no más películas pues de cuentos creíbles y pues llevar a cabo una serie de presiones políticas con ayuda de entidades o gobiernos externos. En fin, es todo un tejemaneje de cómo doblegar la población y es un tejemaneje que viene practicando la humanidad desde los años de UPA. En el siglo IV antes de Cristo se inventaron dos cosas importantes en la China. Primero, el arte de la guerra. No, eso sí, el máximo exponente de cómo hacer la guerra y cómo conquistar otros pueblos fue Sun Tzu, ¿no? Y luego en el mismo siglo IV, una vez que habían unido y conquistado varias regiones o pequeños zonas de lo que fue China inicialmente, llegó un señor filósofo de cómo someter a la población conquistada. Entonces son técnicas y prácticas que se conocen desde el antiguo tiempo y las contrasto con lo que fueron las ideologías del buen gobierno y de cómo hacer buen gobierno que no fuera, que fuera más humano, más humanista. Y de eso se trató el gobierno de Santander y por eso lo vinculo a lo que está pasando en el mundo y la necesidad de recapacitar sobre esos estilos de gobierno que son muy coercitivos y muy dominantes y subyugantes de la población. Ese conoce el siglo VI antes de Cristo y llegó a nosotros a través de los masones y fue exactamente el humanismo de Lao Tse, de Buda y del gran primer promotor del arte del buen gobierno en China, que fue Confucio. Entonces, con esas palabras, quiero decirles que seguimos en el análisis y ojalá sigamos investigando. Bueno, entonces, creo que el 26, me parece, de este mes tenemos la Junta Directiva. Quiero recordar a los de la Junta Directiva que podamos asistir todos y que hay algunas cartas, algunas preguntas que me han llegado. Tendré la ocasión de comentarlas y en el ámbito de la Junta Directiva tratar de dar la respuesta conveniente. Para todos ustedes, mucho gusto en haberlos visto. Muchas gracias por su presencia. Que Dios los siga bendiciendo.